Luego de la toma de Ciudad Juárez, en poco tiempo, los opositores al régimen dictatorial conquistaron las zonas del norte del país, Chihuahua y Baja California, y la zona costera de Veracruz. Los maderistas empezaron una guerra de guerrillas que poco a poco se fue haciendo una guerra de concentración. Si bien pegaban al principio y huían antes de que llegara el Ejército Federal, poco a poco fueron uniendo una fuerza suficiente para presentar batallas al Ejército Federal. En Torreón lo derrotaron el 15 de mayo. En Cuautla lo derrotaron y se aproximaban a Cuernavaca y al Distrito Federal. Estaban tomados Agua Prieta, Iguala también estaba tomado, hasta que el Ejército Federal se ve totalmente rebasado. El dictador enviaba cada vez más ejércitos a luchar contra los sublevados. Pero los rebeldes contaban implícitamente con el apoyo de los Estados Unidos, que enviaban tropas a través de la frontera y barcos hacia los puertos mexicanos para reforzar las leyes de neutralidad. Porfirio Díaz quedó convencido de que no contaba con el apoyo norteamericano, de que no contaba con el apoyo de muchas clases altas del país, que no contaba con un ejército tan eficiente, y entonces la posibilidad de la renuncia creció a probabilidad. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, los maderistas llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz que viajaron para acabar con el conflicto. La apuesta política de Madero era que ahí terminaba la revolución y él asumía el poder presidencial con el lema de sufragio efectivo, no reelección, y con eso iniciaría la vida política del México moderno. Para Madero lo peor que le podía ocurrir a México era otra revolución, porque una revolución, dice, siempre la hace alguien, y los revolucionarios siempre le cobran a la patria sus servicios muy caros. Entonces él no quería una revolución, sino luchar pacíficamente. El 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia y se nombra a León de la Barra como presidente interino, en lo que él, se supone, pacificaba al país y llamaba a nuevas elecciones. Después de la firma del pacto y ante nuevos disturbios acaecidos en la Ciudad de México, Porfirio Díaz se embarcó hacia París, donde moriría 4 años después. El gobierno provisional de Francisco León de la Barra, según el pacto, duraría desde mayo hasta noviembre de 1911, momento donde convocaría elecciones generales y entregaría el poder. Como era un presidente interino, la ley le señalaba que tenía como tarea estabilizar políticamente al país nuevamente para llamar a elecciones. Pero además le hace algunas jugadas un poco extrañas. Madero va al estado de Morelos a entrevistarse con Zapata, quien no quería licenciar a sus tropas, y mientras están Zapata y Madero conferenciando, el León de la Barra envía a un grupo del Ejército Federal comandados por Victoriano Huerta a atacar a los zapatistas, esperando que Zapata se sintiera traicionado y fusilara a Madero. Y de este modo él resolvía el problema. El Ejército Federal, al mando de Victoriano Huerta, formó un cerco sobre Villa de Ayala, donde estaban los rebeldes. Ahí esperaron emboscados a que Zapata se rindiera y depusiera las armas como pedía Madero. El combate tuvo inicio a las 3 de la tarde y continuó hasta el anochecer, cuando Zapata pudo salir en retirada. De la Barra pues representaba al viejo régimen, logró que Zapata desconfiara de Madero, pero también hay que reconocer que actuó institucionalmente, organizó las elecciones en las que Madero arrasó y reconoció el triunfo de Madero y se sometió
digamos, a la legalidad y a la institucionalidad. En las primeras elecciones, luego del porfiriato, Madero prácticamente no tuvo oposición y fue elegido presidente por abrumadora mayoría, mientras que Pino Suárez resultó vicepresidente electo. El 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero tomó posesión de la presidencia de la República. Una de sus primeras medidas fue decretar una ley por la cual el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de los estados no podían ser reelectos. Las políticas, pues, de Madero, aún en contra de sus consejeros, son abrirse completamente a las libertades ciudadanas. Y es un gobierno muy criticado, es un gobierno que todo el tiempo impugnado, es un gobierno al que la caricatura política ataca. Y él los deja. Y eso le va causando muchos problemas desde el punto de vista simbólico, porque su investidura empieza a perder realmente el poder. El gobierno maderista sufrió el asedio de la prensa, la oposición legislativa y la permanente conspiración de los porfiristas, quienes, desde sus posiciones en el gobierno y con el poder económico, se oponían al presidente. Madero recibía por una parte los reclamos de los hacendados en contra de los campesinos, a quienes llamaban usurpadores. Por otro lado, también recibía las quejas de los campesinos encabezadas por los antiguos líderes de los ejércitos revolucionarios, especialmente por Emiliano Zapata, que pedían, ahora más que nunca, la autonomía local y los gobiernos de sus estados. Zapata estaba convencido de que si el presidente hubiera deseado, le hubiera devuelto a los pueblos las tierras que habían perdido a manos de las haciendas, de los hacendados. Sin embargo, Madero le dice a Zapata que esto tiene que esperar a pasar por un proceso legal. No puede ser de la noche a la mañana ni por un acto de autoridad justamente dictatorial, fuera de las leyes. Eso no era lo que Madero proponía. Bueno, Madero quería que Zapata entregara las armas. ¿Qué cambio estaba ofreciendo? ¿Qué cambio estaba realizando? Y entonces Zapata, ya con los suyos, se remontaron a las montañas del estado de Puebla y fue allí donde se elaboró el plan de Ayala. Madero no puede dar satisfacción a las demandas que su propia movilización social ha levantado, de tal manera que se producen nuevos alzamientos. El plan de Ayala lo cuenta todo, la tierra para el que la trabaja, y esta idea central pues, se vuelve más compleja y se expresa la recuperación de las tierras comunitarias, la ruptura de la estructura de las haciendas. Y al mismo tiempo, en el norte un alzamiento extraño en el que se liga las demandas legítimas agrarias con los grupos de la vieja oligarquía que están reorganizándose y resistiendo, acaudillado por Pascual Orozco. Hostigado por las fuerzas de Zapata en el sur y por Pascual Orozco en el norte, Madero se decidió a utilizar el último recurso que le quedaba, el Ejército Federal. Bajo el mando del general Victoriano Huerta, las tropas federales se movilizaron para reprimir a los insurgentes. Sin embargo, el golpe de gracia para el gobierno maderista no provendría de los rebeldes que se negaban a deponer las armas, sino del propio Ejército Federal. En esta segunda fase de la contrarrevolución, un golpe militar en la Ciudad de México, protagonizado por los restos del ejército porfirista que no habían sido tocados por Madero, porque Madero lo que hace cuando toma el poder es negocia y deja al ejército como estaba, y se produce un cruento golpe de Estado en la Ciudad de México. Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la Ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos. Estos episodios fueron conocidos por el nombre de Decena Trágica.
Las fuerzas que apoyan la rebelión de Bernardo Reyes toman la Ciudadela, que era un lugar donde había instalaciones militares en el centro de la Ciudad de México, en la que se conoció como la Decena Trágica. Madero trata de sitiarlos y le da el mando de las tropas de la ciudad al general Victoriano Huerta, pero este general, a través de la embajada americana, entra en componendas con los rebeldes y apresa al presidente Madero con una jugada política, lo obliga a su dimisión y por tanto en su renuncia él llega al poder y desde el punto de vista legal estaba todo aceptable, desde el punto de vista real fue un golpe de Estado. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez se encontraban detenidos esperando que Huerta decidiera qué hacer con ellos. En la noche del 22 de febrero de 1913, las tropas del ejército iniciaron el traslado de los prisioneros hacia la cárcel del Distrito Federal. En el camino, los mismos militares simularon un ataque y aprovecharon la ocasión para acribillar a Madero y a Suárez. La Ciudad de México y la prensa celebraron este asesinato planificado por Huerta, el nuevo presidente de la nación. A partir de esto surge una nueva experiencia revolucionaria, que es, se construye la dictadura de Huerta en la Ciudad de México y el viejo maderismo evolucionando, va construyéndose todo contra Huerta. Ahora sí, la sangre corre de manera terrible. Bueno, hemos visto esta primera parte de la historia de la Revolución Mexicana, donde parece que Villa y Zapata están por tomar el poder, donde aparentemente ya entraron en México, están en condiciones de imponer el plan de reforma agraria, revolucionario, pero obviamente el poder real prepara el contraataque y la cosa va a cambiar radicalmente a partir de 1914 en lo que se conoce como la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que veremos en nuestro próximo programa. Así que los espero la semana que viene para completar esta historia de la Revolución Mexicana.